Bueno, domingo de aventuras. Continuamos con una vuelta de hoja, ¿era? O de página, Sí, no recordará el nombre. de ¿Vale? hoja. Hemos encontrado la tienda, ¿vale? En la descripción y en el primer comentario, ¿vale? Les dejaremos el enlace a la Al lista anterior. con la aventura para que la podáis ver si os habéis perdido el primero, pues que veáis el primero y luego podéis ver el segundo. Así que bueno, vamos allá. Fase investigadores, nos tocaba a nosotros. Sí. Vamos a ver cómo estábamos. A ver, yo con esta mujer había intentado hablar, que no me valió de nada. No porque dijo que primero era el placer y que tenías que ir a la fiesta. Yo hablé con Tiringas. Yo voy a hablar con el inspector, que es este de aquí. Sí, Como es inspector, yo soy policía, tengo el traje este para... que yo qué sé, ¿no? Vamos a ver. es mío. Primera acción, 1 y 2. Segunda acción, hablo con él. El inspector Legras. De Gras. Legras. El inspector Legras interpela a Tellingas con los dientes apretados y expresión severa. Lo saludas. Hola, inspector. El curtido inspector de policía frunce el ceño cuando interrumpe su conversación. John Raymond Legras, inspector del Departamento de Policía de Nueva Orleans desde hace 35 años. Y ahora, aunque ahueque el ala, que tengo que hablar con el señor Tillinghast. Y ahora ahueque el ala, no, Ahueque el ala, que si sí. no, te está diciendo Que sí, ahueca. sí, pero te decía, que tengo placa. Ni caso me ha hecho. No, no, no. Pues nada, abrir las puertas ya a investigar, porque poco más. Ya está, he hecho 2 acciones. Pues vamos a abrir pinto esta. ¿Esta qué? ¿Vas a abrir? Sí. Venga, vale. Esta puerta conduce al interior de la tienda de Tillinghast. Vamos a ver. Otra estancia pequeña de la tienda, con estantes en todas las paredes. Colocas el módulo biblioteca y una ficha de puerta en los lugares señalados. Descarta todas las fichas de exploración que conduzcan. Una suave luz verde ondea por el techo, generando la ilusión de que la sala está bajo el agua. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Este es el fragmento de Ixtlet. Uno de los artefactos. Tillinghast posee otros artefactos de gran poder además de los que Andy mencionó específicamente. Quizá merezca la pena investigar los demás artículos del establecimiento. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Otra puerta conduce al interior del establecimiento. Coloca una ficha de exploración en el lugar señalado. Tienes la oportunidad de mover de un espacio hacia la zona explorada. Vale. Continúo. Venga. Pues te queda una acción. Este es el que en principio hay que coger sí o sí. Sí. Pero tú llegas a ese. Yo a ese llego, sí. Hago 1 y 2 y luego... Y decir, lo cojo. Vamos a dejarlo en que lo intento coger. Eso es lo que pueda pasar. Cojo yo el otro amarillo y no abro más hasta que tú no estés aquí. Vale, venga. ¿Sí? Venga. El anticuario os advirtió que los artículos de su tienda podrían resultar peligrosos, pero ese mismo riesgo encierra también la promesa de un gran poder. ¿Os atrevéis a seguir investigando? Pues no sé, ¿eh? Sí. Venga. Llevas tijeras de podar. Encuentras una estantería llena de libros, encuadernados en terciopelo de un tono iridiscente que parece cambiar al pasar el dedo por el lomo. Los colores empiezan a girar, arremolinándose en una vorágine de criaturas astadas que danzan bajo cielos sangrantes. Todos los investigadores, madre de Dios, presentes en esta habitación, me libro, sufren 3 de horror anulados por voluntad. Tengo voluntad 3. Estás concentrada, te lo digo pues si te salen muchas de investigación. Puedes cambiar. Que no te valen ahora mismo. Voy a volver a tirar un dado. A ver si me quito Venga. por mi habilidad. Sí. O gastas la pista o gastas el concentrado. Hombre, gasto la pista para uno. Sí. 2. Entonces me quito. Solo tengo una. Es que sufres una de horror. Sí, además boca arriba. Boca arriba. Suscríbete. Suscríbete. Ahí lo tenemos. Aprensión. Solo con ver la sangre ya se te revuelve el estómago. Sí. Mantener boca arriba. Después de que realices una acción de ataque, pon boca arriba una de horror. Vale. Qué dolor, ¿no?
Es la de que tengo de horror es la que me hace daño. Pues vamos a ver si evitamos atacar. Mientras te debates para no perder tu noción de la realidad, la visión se desvanece. Sabes que abrir estos libros tendría un efecto devastador en tu mente, pero incluso este breve atisbo te ha otorgado un poder inimaginable. Ganas el hechizo Invocar Tormenta. Luego, todo investigador presente en esta habitación adquiere el estado concentrado. Descarta esta ficha de búsqueda. Ya tengo concentrado. Sí, ya. Claro, tira. Vamos a ver qué es lo que hace este hechizo. Invocar tormenta, 4 de daño, ¿eh? Cuando aparezca un monstruo dentro de tu alcance, sufre 1 de daño. No se nos olvide, ¿eh? He sufrido una de horror, pero mira, invoco tormentas. Sí, una cosa... Ni tan mal. ¿Sigo? Sí. Ya está. Ya está, me toca. Ahí va Tommy Muldoon, apártense. ¿Por qué he ido yo primero? No, porque te quedaba alguna fase Claro, de mitos. fase de mitos. Bueno, pues no va Tommy Muldoon. Confirmamos. Un extraño cántico, otra vez, resuena a vuestro alrededor. Y así, sin daros cuenta, empezáis a repetirlo. Cthulhu, Fatán, Cthulhu, Fatán. Todo investigador que tenga una puntuación de 3 o menos en voluntad descarta 2 pistas o sufre 1 de horror. Pues voy a sufrir una de horror. Yo puedo descartar las 2 pistas y no sufro. Descarto las 2 pistas. Dame una de horror. Otra vez. Una de horror. Boca Otra arriba, vez, claro. Boca arriba. Si no dice nada, boca arriba. Te estás cogiendo una colección que no vamos a ningún lado, ¿eh? La verdad es que sí. Miedo a lo desconocido. No quieres saber qué va a ocurrir ahora. No, Mantener boca arriba. No, sí que he dicho que no quiero saberlo. Cada vez que termine tu turno, perdidos en el tiempo y el espacio, pon boca arriba 1 de horror. Vale, si no acabo perdida en el tiempo y en el espacio, nada. Sí, cada vez que termines tu turno perdido en el tiempo y en el espacio, vale. En principio no te va a hacer nada más. De momento. Mira que estoy haciendo colección. Tú has descartado las pistas. Sí, descartado las pistas. Vamos a ser investigadores. Ahora sí. Aparte, si investigue Inspector Legrais. 1 y 2. Y voy a coger lo que hay que coger. Venga, dale. Una piedra verde de aspecto inquietante reposa sobre un cojín de terciopelo morado. Este es el fragmento de Yaxeltre, uno de los artefactos. ¿Tomas el artefacto? Tomo el artefacto. Extiendes la mano para agarrar el artefacto, pero titubeas en el último segundo. No habéis negociado nada con Tillinghast, y apropiarte de uno de sus artefactos supone cruzar una línea que podría enfurecer al misterioso anticuario. ¿Seguro que quieres apropiarte de este artefacto antes de llegar a un acuerdo? Es que las dos contestaciones no me cuadran. Porque ¿seguro que quieres apropiarte de este artefacto antes de llegar a un acuerdo? Sí, entonces lo cojo. Sí, lo coges, no importa, lo dejas ahí. No sé, parece que si me importa, me vuelvo para atrás y intento hablar con él. Así, venga, dile que no. ¿Sí? Dile que no, vamos a intentar. Sí. Ya está. Te toca. Vete a hablar tú con él. Así ya hablas tú con él, negocias y luego lo puedo coger. Venga. Me voy a hablar con el señor Tilling. ¿Qué me va a decir otra vez? El señor Randall Tillinghast está cómodamente sentado tras el mostrador de la tienda, soportando al inspector, que es un poco insufrible, ya te digo. Sí. Necesitamos tu ayuda, preguntas por los artefactos. Será preguntar, ¿no? Por los artefactos. Preguntas por los artefactos. Sí. Que digo yo que para que tú lo cojas será preguntar por los artefactos. O necesitamos tu ayuda, las dos pueden valer. No sé, para que tú veas. Tenemos que elegir una. Yo diría los artefactos. Venga, pues eso. Mis más recientes adquisiciones son verdaderos tesoros, aunque todavía hay algunas guardadas en la trastienda. Creo que el nodo de la barrera podría resultar de especial interés para ustedes. Durante un instante tenéis la sensación de que un intenso frío emana de la sombra de Tillinghast.
como si pudierais caer a través de ella y precipitaros a un espacio infinito. Todos los investigadores presentes en esta habitación sufren una de daño boca abajo. Bueno, Pero, ¿por qué me mandas? solo, yo qué sé, no, si hubieras cogido la otra opción. ¿En serio? Ya está. No has acordado nada con él. No. Pero toca fase de mitos. Venga, sí, dale. Levantas la mirada hacia el cielo y ves nubes de tormenta que se arraciman hasta formar unas ululantes fauces alienígenas. Cuando parpadeas, la visión de pesadilla se desvanece. Mims y Pan sufre 3 de horror anulados por observación. Mims y Pan lo está sufriendo todo. Principal no va bien. ¿Cuántas tienes de observación? 4. Bueno, tienes el concentrado. Eso me dijiste antes, pero mira. Se te ha acabado el toque, Mims y Pan. Te lo llevas todito. Puedo volver a tirar uno. Sí, venga. A ver si subo una menos. Pero no. Dame las 3. Ya tengo 6. Madre. Para la locura Y me boca queda. arriba. Sí. Pues ahí va la primera. Delirios de poder. Eres capaz de todo. Resuelve inmediatamente. Adquieres el estado intrépido. Y luego pones esta carta boca abajo. Pues te coges el estado intrépido. Y está boca abajo. No suena bien. Si me llamo intrépido, dirás que no suena bien. No, puede ser un bandarra que no sabe para dónde va. Nah. El siguiente es terror incontenible. El único sonido que se oye por encima de los latidos de tu corazón es el desesperado resuello de tu respiración entrecortada. Resolver inmediatamente. Madre mía. Sufres una de horror adicional boca abajo. Luego pone esta carta boca abajo. Tenemos un problema, ¿verdad? Creo que Mintipan va a quedar loca ya. Tengo el problema de que no tengo el intrépido. ¿No lo encuentras? No. Bueno, ahora lo buscamos. Venga, mientras tanto... No me he enterado de esto. Pues esta, terror incontenible, sufres otra de horror boca abajo. Y esta se pone boca abajo. Vale, así que te llevas esta boca abajo. Vale. Otra de horror boca abajo. Vale. Y la que faltaba, que es la que te hace ya estar loca. Que a ver, si fuera boca abajo, para menos quitártelas. Vamos a ver. Y esta te dice... ¡Ataque de pánico! Ay, gritas y te apartas dando un brinco tan desesperado que te hace tropezar y dar de bruces en el suelo. Resuelve inmediatamente, sufres una de daño adicional boca abajo. Luego pone esta carta boca abajo, al menos. Vale, boca abajo y una de daño boca abajo. Venga. Vale, vamos a poner el intrépido. Vale, el intrépido, que lo tenemos aquí. Vale, dice, ningún efecto puede hacer que sufras horror a menos que tú lo aceptes. Al final de tu turno, descarta esta carta. Entonces, Penélope. La que me obligaba a tener otra de horror, pues no la voy a coger. Porque no lo acepto. Que lo sepas. Entonces te has quedado con... ¿Tienes en 6 de... 6 y 3 de daño. Y tu cordura es de... 7. 7. Vale, pues ahí estamos. Sí. Sigo. Venga. Que todavía esto se pone interesante. Fase de investigadores. Voy yo y hablo con este hombre, le digo que nos ayude. O sigo yo hablando con él. Es que ya como te pasa de todo, miedo me da. Hay que estar mutilando, ¿no? Como quieras. Pero algo tendré que hacer. Ya, hombre, pero... Aprovecho también y hago 2 acciones. Una, el agua bendita, que me quito una. Y la otra, hablar con él. Venga, pues dame el agua bendita. Venga. El agua bendita... Ahí la tenemos. Acción. Descarta una de horror y adquieres el estado concentrado. Luego descarta esta carta. Bueno, el estado no puedes cogerlo porque ya estás concentrada. Eso es, pero me quito una de horror. Puedes quitarte una de horror. Boca abajo. No especifica, así que es una de horror, la que tú quieras. Boca arriba, boca abajo, como tú veas. Pues la de la aprensión. Y queda descartada. Vale.
Siguiente acción, entonces, hablas tú con este hombre. Sí, voy a pedir volver a ayuda. hablar. Sí. Pues venga, pide ayuda. Venga. El señor Randall está cómodamente. Venga, necesitamos tu ayuda. Tenéis que persuadir al señor Tillingast de que os proporcione algunos de sus artefactos más poderosos si albergáis la esperanza de defender Arkham contra la catástrofe que se avecina. Si negociáis una transacción satisfactoria, quizá evitéis un conflicto con este individuo tan inquietante. Voluntad -1 o bien influencia -2. Tenía que haber ido yo con el traje. Voluntad -1, influencia -2, me quedo en lo mismo que estos. Y ya no hay vuelta atrás, así que... Pues, bueno, ¿qué coges por si acaso luego te dice algo? Es que va a dar igual, porque influencia -2. Uh-huh. Sí, pero lo digo por si acaso luego te dice... Ah, voluntad, me daré por voluntad. Concentrado, no me queda otro. Gastas el concentrado. Y son 2 éxitos. Vuestros argumentos, sobornos y apelaciones a la nobleza no disuaden a Tillinghast en lo más mínimo. El anticuario interrumpe vuestra disertación. Solamente estaría dispuesto a desprenderme de alguno de mis artefactos más intrigantes si acceden a firmar un pacto conmigo. ¿Les bastaría con un apretón de manos? ¡Qué mal rollo! ¿A que sí? ¡Qué mal rollo! Le das al apretón. A ver, no nos queda otra. Sí. Pero por no robar, mira la que estoy liando. Ya. No tenéis claro a qué se refiere con pacto, pero más miedo os da esa calamidad que auguran vuestras pesadillas. Tendréis que acceder. Uno por uno estrecháis la mano de Randall Tillinghast y su sonrisa untuosa os recuerda a una de esas manchas de petróleo que hay en el puerto. Apresúrense, les queda poco tiempo. Bueno, ya lo Cógete el objeto. ¿Me toca a mí entonces? Sí, porque esta vez he ido yo primero. Vale, y estaba aquí, pues venga, cojo el objeto. Toma. Una piedra verde de aspecto, sí, tomo el artefacto. Has obtenido el fragmento de Ichelchelen. ¿El del qué? Ichelent, que es muy difícil decir. Ichlech. Ganas el objeto único calendario sideral y descartas esta ficha de búsqueda. El investigador que posea el fragmento tiene la oportunidad de interactuar con él en su inventario para descubrir su capacidad especial. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí lo tenemos. Si te mueves más de un espacio como parte de una acción de movimiento, sufres una de daño boca abajo. Así para empezar, ¿vale? Así que iré despacito. Y luego podemos verla en el inventario qué es lo que hace. Continuamos. He hecho una acción. Dale al inventario a ver qué hace esto para saberlo. Ahí está. El investigador que posee el fragmento tiene la oportunidad de sufrir una de horror al comienzo de la fase de los mitos para volverse inmune a las semillas estelares durante esa fase. ¡Semillas estelares! Este investigador no puede ser seleccionado como objetivo de la activación de una semilla estelar e ignorar las tiradas de horror provocadas. Vale, bueno, pues me puedo defender de las semillas estelares, como quien dice. Vale, pues me muevo una, porque si me muevo dos, me hago daño. Así que me pongo ahí, que en este caso me daba un poco lo mismo. Ahí está. Fase de mitos. Venga. Un hechizo se abre paso espontáneamente por tu cerebro. Este evento de los mitos afecta al investigador que tenga la puntuación más baja de voluntad. Yo tengo 3 y tú también. Sí. Pero tú estás hecha polvo, así que tiro yo. ¿Vale? Continuamos. Intentas descifrar el conjuro. Saber. Si superas la tirada, comprendes que lanzarlo sería una pésima idea y si fallas la tirada, las palabras que musitas se retuercen en el aire y se transforman en sombrías ataduras que se fijan a todos tus miembros. Sufrirías 3 de horror y el estado retenido. Se plantea bien. Necesito un éxito. Bueno, tengo Becky que me permite relanzar un dado. Vamos, Becky. Gasto el concentrado. Yo no he relanzado nada, ¿no? Es en este turno. No lo sé. Pero solo me afectaba a mí. Me he elegido a mí. Sí, pero como yo puedo alguna vez por ronda. Ah, podría... Claro. Vale. Quieras. O sea, poder relanzar el otro. Sí, puedes relanzar. Pues relanzo el otro gracias a ti. Y nada. Tengo que gastar el concentrado sí o sí.
Bueno, lo gasto y no me pasa nada. Venga. Porque 3 de horror y el estado retenido No. se planteaba complicado, ¿eh? Volvemos, fase de investigadores. Abro. Venga. ¿No? Ya que estoy ahí, Algo como hay que solo hacer. me puedo mover una, si con suerte me deja, ¿sabes? Lo de Sí, te meterme mueves. para adentro, pues más o menos está medio arreglado. ¿Vas? Venga, abro ahí. Exploramos. La trastienda del anticuario es espartana, pero los artículos que contiene están guardados en vitrinas de cristal. Coloca el módulo estudio y una ficha de puerta en los lugares señalados. Descarta todas las fichas que conduzcan a él. Continuamos. Venga. En un estante bajo una estatuilla tallada en piedra expuesta en una vitrina sin más ornamento, coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Este es el horror de arcilla, uno de los artefactos. Bueno, pues ahí está. Otra vitrina contiene una extraordinaria estela de reluciente piedra negra. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Esta es la tablilla de marca, uno de los artefactos. María. De María. ¿Qué artefactos? Otra puerta. Venga. Es un laberinto el Sí, establecimiento. la tienda. Tienes la oportunidad de moverte un espacio hacia la zona explorada. Perfecto, me meto aquí. Ahí estamos. Vale. Pues cojo este. ¿Puedes? Sí. ¿No? Sí. Porque me he no te has movido, me he movido. movido una. Ah, bueno, y he abierto la Ya se ha puerta. abierto. Entonces no puedo hacer nada. Voy yo. No, me he movido, me moví antes. Sí. Me moví antes. Entonces si me queda una acción, pues cojo esta. Vale. Bueno, intento coger. La estatuilla representa una especie de criatura alienígena, bulbosa y achaparrada. La etiqueta manuscrita que hay en la base de la vitrina no ofrece más información. Este es el horror de arcilla, lo cojo. Has obtenido el horror de arcilla, ganas el objeto único, escultura grotesca y descartas esta ficha de búsqueda. El investigador que posea el horror de arcilla tiene la oportunidad de interactuar con él en su inventario para pues, ver qué es lo que hace. Vamos a ver el horror de arcilla, si tiene alguna sorpresita así ya de primeras. No, vale, pues es un texto narrativo, no pasa nada. En el inventario sí te pondrás. Sí, ahí me pondrá lo que hace. ¿Quieres verlo? Sí, dale, a ver. Tienes la oportunidad de mover a cualquier cantidad de monstruos un espacio hacia sí mismo. Al final de la fase de los investigadores. Si lo hace, cada monstruo que se haya movido de ese modo sufre 3 de daño. Ojo, no está mal, ¿eh? Os atraigo. Puedo atraer a las semillas hacia mí porque a mí me ignoran con la otra pieza y les hago 3 de daño. Sí. Tengo un combo. Y ya está. Te toca. Esa es la cuestión. Que me toco. Puedes abrir aquí y ir recogiendo los artefactos que vaya por ahí arriba. Y yo voy cogiendo estos de aquí. Lo mismo están en la misma sala. Puede ser que sea una única sala. Vamos a ver. Venga. Venga, al interior de la tienda, ¿no? Sí. Sí. La sala más espaciosa del establecimiento está acondicionada para recibir invitados, además de exponer artículos. Colocamos la ficha del módulo salón en el lugar señalado y descartamos las fichas que dan a ella. Venga, aquí tenemos el salón. Pues venga, a ver. Un tenue halo de luz rodea un cristal pulido de gran tamaño que reposa sobre un paño de seda. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Este es el nodo de la barrera, uno de los artefactos. Sí que hay artefactos. Incrustado en una base de madera hay una escultura curva y lisa de metal negro que se asemeja a la zarpa de alguna bestia gigantesca. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Esta es la garra de obsidiana, uno de los artefactos. Se ha instalado en la sala un maniquí que luce una máscara de relucientes placas negras y ojos saltones. Coloca una ficha de búsqueda en el lugar señalado. Esta es la máscara macabra, uno de los artefactos. A mí ya se me han olvidado. Una serie de ventanas en la pared del fondo ofrecen una bonita vista para los clientes. Coloca una ficha de interacción en el lugar señalado. Tienes la oportunidad de moverte. Venga. Ahí estás.
Y solo he abierto. Solo has abierto, así que tienes una acción. Pues vamos a por un artefacto. Venga, A ver qué me pasa. venga, a ese, ¿no? ¿Qué Sí. te va? La garra metálica negra presenta diversas articulaciones y protuberancias con un diseño curiosamente mecánico. Venga. Venga. Voy a tomar el artefacto. Has obtenido la garra de obsidiana. Ganas el objeto único águila de turquesa y descartas esta ficha de búsqueda. El investigador que posee la garra de obsidiana tiene la oportunidad de interactuar con ella a través de, ¿no?, del inventario. Sí, Aquí la tenemos y tenemos un texto narrativo, no te pasa Sí, nada. no me La pasa vida es nada. pequeña, tal, no sé qué. Vale, Le doy a continuar venga, y voy a mirar en el inventario. vale. El investigador que posee la garra de obsidiana tiene la oportunidad de usar una acción para adquirir el estado envenenado a cambio de colocar la miniatura de su investigador en un espacio que esté dentro de su alcance. Puedo envenenarme a mí mismo, que es lo único que me faltaba, creo. Bueno, pues hay que moverse 3 por lo que sea en plan de emergencia. ¿Sabes? Sí. Es una opción. Bueno, Pues ya está, ¿no? ya está. Venga, pase de mitos. Venga. Confirmamos. La destrucción de Arkham es inevitable y empezáis a perder toda esperanza. Cada investigador hace una tirada de voluntad 2. Si fallas, sueltas un objeto aleatorio y sufres una de horror. Venga, yo que estoy para sufrir horror. Voluntad. Voluntad tengo 3. Y no estamos concentrados, ¿eh? Voy a usar mi habilidad conmigo mismo. No, no puedo, la has usado tú, ¿no? Antes. No puedo. Pero da igual, fallas igual, tienes que sacar 2 éxitos. Relanzas un dado, como mucho es un éxito, te da lo mismo. No, porque yo tengo... ¿Qué tiene? Puedo descartar esta carta para poner las lupas en éxitos. Ah, no, cuando ataque sin armas. Ahí esta la tenía que haber descartado. Intrépido. Que es hasta final de mi sí, turno. sí, que la dijimos antes. Pues nada, pues tú has fallado. Sí, ¿te has dado cuenta? Tú también. Voy yo. Espera, tengo que soltar un objeto aleatorio. Un objeto. ¿El águila cuenta? Sí, es un objeto. Son objetos comunes o objetos únicos, pero es un objeto. Vale, Si lo estos sueltas, son luego hechizos. lo coges, ¿sabes? Pero. Y sufriría una de horror. Qué bien, ¿eh? Así no, porque veo cuál es el Venga. único. Claro. Dime un número del 1 al 3. El 1. Pues la estatuilla. La estatuilla la Ahí. suelto aquí. Esa, quita esa ficha. Aquí se. Bueno, pues donde estaba. Las cogido y las vuelto a dejar, que me rollo. Sí. Me toca a mí. Nada, repelús. Voluntad, ¿no? Espera, no me has dado mi horror. Ah. Por favor. Dame un horror boca arriba. Horror boca arriba. Susto menor. Ah, pues nada. ¿Vale? Sin efecto adicional, con esta carta boca abajo, no te pasa nada. Ya era hora, ¿no? Un sustito menor. Bueno, Me toca a mí. Era voluntad, ¿no? sí. ¡Vamos, Tommy! Muy bien. Muy bien, Tommy. Qué tío más resolutivo, Tommy. Continuamos. Muy bien. Fase de investigador. Fase investigadores. Pues me puedo mover solo una. Me muevo una. Y voy a intentar coger ese artefacto. Aquí. Una estela de reciente 11. 11. Venga. La tablilla de marea. Lo tuyo es el mar. Sí. Has obtenido la tablilla de madera. Ganas el objeto y a través del inventario. Vamos a ver si hace alguna perrería extra esto. Tablilla extraña. Vamos a ver. Tablilla extraña. ¿Qué dice? Cuando sufres al menos una de horror, adquieres el estado desconcertado. Es genial esto. Genial. ¿Y cuál es su capacidad? Voy a mirar. La tablilla tiene la oportunidad de usar una acción para colocar o quitar hasta 3 fichas de agua de espacios que estén dentro de su alcance. Para quitar o poner, ¿no? Para Colocar. colocar o quitar. Vale. Pues nada.
Me toca. Te toca. Cojo la estatuilla. No la voy a dejar ahí tirada. Claro, pues en acción te coges la estatuilla. Y con la otra me voy a mover. Venga. Aquí. Vale. Y vamos a mitos. Sí. Que no me den más horror. No estoy para coger más horror. Súbitamente caes en la cuenta del horrible e inexorable paso del tiempo y te recreas obsesivamente en tu mortal destino postrero. Cada investigador sufre 2 de horror boca abajo, anulados por voluntad. Venga. Tú solo puedes sufrir una. Ya. Soy consciente. Bueno, Mira. Incipan se viene arriba, vamos con Tommy. Tengo 2, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, venga. Nos hemos librado. Fase de investigadores. ¿Quién va? Ahí está, no la hemos quitado, que he cogido esta también. Sí. ¿Qué quieres hacer tú? Yo voy a coger la ficha donde estoy. Voy para arriba y cojo vuelta. Venga. Me muevo uno para que no me pase nada e intento coger esa. Es un cristal oblongo que emite un palpitante fulgor verde, no mayor que la palma de una mano. Venga, pues lo cojo. ¿Sí? Parece estar rogando que alguien lo robe. Venga, pues lo robo. Has obtenido el nodo de la barrera. Ganas el objeto único Diadema del Crepúsculo. Y descartamos la ficha. Diadema. Diadema del Crepúsculo, que en principio, bueno, pues nada. Tiene texto narrativo. Reliquia y tal. Tendremos que ver en Sí. el inventario. En el inventario, a ver qué hace. Vamos a ver. En el inventario, la diadema, que dice cuando el investigador que posea el nodo de la barrera vaya a sufrir daño durante la fase de mitos, evita 2 de daño. Al comienzo de la fase de los investigadores, el investigador que posea el nodo de barrera sufre 2 de daño boca abajo. Pero esto ya lo tengo que hacer en todas las fases de... Al comienzo de la fase de investigadores. Cuando el investigador... Evitas 2 de daño y luego son 2 de daño boca abajo. Pero supongo que cuando vayas a sufrir 2 de daño, ¿no? Si no... Supongo que sí, ¿no? Que será, o sea, decir, si he evitado las 2 de daño haciendo uso, entiendo que en el comienzo de la fase de investigadores siguiente tengo que hacer la prueba. Es que es muy raro, porque no te dice... Al Y comienzo- después, Ya, al ¿sabes? comienzo de la fase de investigadores, el investigador que posea el nodo de la barrera sufre 2 de daño boca abajo, anulado por fuerza. Es que parece que sí, que vas a sufrir 2, ¿eh? Pues nada, pues... Anulados por fuerza, acuérdate que siempre tenemos que anular. Te quedaba una por mover. No, porque si me muevo una me hago daño. Ah, O sea, si me muevo 2, usted me muevo solo una. Voy lento. pero seguro. Sí, te toca a ti. No estás al borde de la locura, por lo menos. No, en eso no. Ahora que a este tiene pinta que voy a ir sufriendo rápido dolor. Voy. Venga. Pues si lo hubiera cogido yo sería peor. Mm. Venga, por la máscara macabra. Has obtenido la máscara macabra. Ganas el objeto y a través del inventario, pues... El de prueba forense. Voy a por prueba forense. Prueba forense. ¿Qué nos dice? Es un texto. Vale, es una Tenemos prueba. que mirarlo en el inventario. Te prometería identificar a la víctima. Ahí lo llevas. Uf, que le he dado a continuar. Bueno, pues, Para mirar en el inventario, claro, mira. no pasa nada. Sí, ha llegado el momento. He honrado nuestro pacto, pero ahora ya no sois más que un estorbo. Vale, mía. Tillinghast se pone en pie y comienza a recitar una extraña letanía. El aire empieza a rielar en torno a vosotros y os sentís inexorablemente atraídos hacia la entrada de la tienda. Miráis por última vez a los insondables ojos del anticuario antes de ser lanzados a través del umbral y lamentáis haber subestimado su poder. Nos ha sacado de la tienda, pero bueno, hemos cogido todo. Sí, Retira del tablero los módulos indicados y apártalos a un lado. Es posible que más adelante se vuelvan a usar, ¿no? Los módulos de las fichas. 1, 2.
El mar ruge detrás de vosotros. Las olas rompen en un estallido de fría espuma que os empapa la ropa. Colocamos el módulo de proa del barco. Voy. Venga. A la derecha hay varias lonas y cabos amontonados que proyectan sombras siniestras en la noche. Encima es de noche. Si vaya a ser que sea de día. A la izquierda, la cubierta de este barco abandonado se inclina de forma alarmante hacia el mar. Bueno, que volcamos. Yo no sé si sé nadar. ¿Puedo consultar la ficha de mi personaje? La puerta metálica del camarote del barco está incrustada de salitre. Aquí hay que hacer una prueba de fuerza. Emergéis completamente desorientados del portal abierto por Tillinghast y no estáis seguros de dónde o siquiera cuándo estáis. Es noche cerrada, lo cual dificulta aún más vuestra capacidad para orientarlos. Coloca fichas de oscuridad en los lugares señalados. Continuamos. Escudriñáis el horizonte en todas direcciones, pero no veis más que el mar abierto y unos nubarrones que abarruntan tormenta. El barco al que os ha exiliado Tillinghast se escora peligrosamente. Los motores están apagados. Sospecháis que vuestro destino es morir aquí esta noche. Colocad las miniaturas de los investigadores en los lugares señalados. Si encontráis un bote salvavidas, tal vez podáis escapar de esta trampa mortal. Te digo, ahora lo del agua no me parece tan locura, ¿eh? No, ahora Lo del agua. Ahora quieres estar con Tommy para que haga así y mueva las No, mareas. pero por las tijeras de podar. Sí, las tijeras de podar. Para que mueva las mareas. Estoy esperando el seto, que salga el Si seto. no me muero, pues lleva la diadema esta primero. Que todo podría ser. Vamos. Venga. Ah, mira, Andy. Un chillido y el sonido de un cuerpo al caer delata la presencia de Andy Van Norwich junto a vosotros. Andy va con nosotros allá. El pobre infeliz también habrá sido absorbido por el portal por haberos ayudado. Coloca a Andy en el lugar señalado. Más majo, Andy. Bueno, él está ahí. Viene con nosotros a todas partes. Es muy majo. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, Dios. Una sombra se desprende de la oscuridad de la noche y avanza hacia vosotros dando un paso enorme. Aparece un monstruo semilla estelar en el lugar señalado. No es seguro permanecer en esta zona. Tenéis que encontrar un camino de regreso a Arkham. Menos mal que tengo el combo. Lo que pasa es que no hay sitio para... No. O sea, yo me lo traigo y que sufra 3 de daño, pero poco más. Vale, ya está. Ya está, ¿no? ¿Y todo esto? Ha sido por algo. Porque yo he cogido el objeto. He ido después que tú Ah, ya has cogido el objeto y nos ha... y he cogido el objeto. Pues fase de mitos, ¿no? Pero solo he cogido el objeto, Ah, solo has cogido el objeto. ¿no? Sí, estabas allí. O sea que puedo mirar. No lo sé, no me acuerdo. Pues mira, le puedes meter un tiro a la semilla estelar, te quiero decir. O sea, le metes, la disparas con tu carabina, si consigues le haces 5 de daño. Deberíamos encontrar la arca. Ya, pero es que, o sea, este es... Vamos a ver. ¿Qué dice? Mira, si es que el pobre no sale de los grandes. Te quiero decir que no tenemos dónde escondernos aquí. Y yo me muevo de uno en uno. Ya te digo que a por mí no van a ir. Si la quieres dejar viva, no pasa nada porque a por mí no va a ir. Pero si tú la atacas... Cuando aparezca un monstruo dentro de mi alcance, sufre una de daño, ¿eh? Pues mira, la que hacemos... tengo el invocar tormenta. Venga, pues hazle una de daño. Que tengo el invocar tormenta. Se lleva uno ya de por sí. Sí, 14. Tiene 14. Madre de Dios. Bueno, ya le quedan 13. Si le atacas, si le haces 5, ya son 6. Más 3 de hacerle yo el combo, ya son 9. Le ataco Venga. y nos lo cargamos. Pero no puedo darle en el mismo espacio que yo. Pues no Ah, está en el de al lado. Claro, es que no está en tu espacio. Pues venga, ataco. Está ahí. Mira que está al lado. Ataco con el arma de fuego. Dame tu carabina. ¿Para qué? No la mire. Hombre, ¿por qué? Hay que verla, hay que verla. Ahí está, tu arma. No me acuerdo qué hacían mis artefactos. Míralo si quieres, puedes mirarlo. ¿Puedo mirarlo aunque esté aquí? Yo supongo que sí. No. ¿No?
Vale, dice, levantas el arma y disparas con un único movimiento fluido. Agilidad. Agilidad, Bueno, agilidad 2. tienes 4. Sí. Vamos, Mintipan. Pero es que monstruo se va a lanzar sobre mí si falla. Vamos, Mintipan. Ahí está. Éxito, 2. Que tenía que conseguir 2. Así que 5. Me gusta el daño del alma. Vale. Sí. Bueno, pues ya se ha llevado eso. Ya tiene 6. Ya le quedan 8. Uf. Venga. Continuar. Vale. No me acuerdo que hacían mis cosas. Esta es... que podía moverme yo a mi alcance. Vale. Y la del forense... que no lo había podido Te la mirar. puedes poner o quitarte al final de la fase de mitos. Si llevo puesta la máscara, no puede ser obligado a adquirir un estado que no sea loco o herido. Pero todo el horror... Hombre, no me lo deja. No me voy a poner con él. Pues ya he hecho todas mis acciones. Mitos. Sí. O puedo mirar. Sí, porque no es una acción, puedes mirar. A lo mejor habría que hablar con Andy. Pobre hombre. Hay lonas y cabos. Amontonados que proyectan sombras siniestras en la noche. Un investigador situado en la proa tiene la oportunidad de revelar la zona adyacente. Pues venga, revela. ¡Ey, un bote! Respiras aliviado al ver que todavía queda un bote salvavidas amarrado en cubierta. Coloca los módulos cubierta 1 y bote salvavidas en los lugares señalados y descarta todas las fichas de vistazo que conducen a ellos. Bueno, ya lo hemos colocado. Esta la quitamos. Sí, eso se quita. Y vamos a ver si nos pone alguna ficha para interactuar o algo. Venga. El lugar que os ha exiliado Tillinghast se halla bajo un cielo de medianoche. Coloca fichas de oscuridad en los lugares señalados. Supongo que aquí abajo tendrá también. Sí, bueno, lo veremos. Cuando estéis listos para zarpar rumbo a Arkham, este bote de salvavidas os permitirá surcar el turbulento oleaje. Coloca una ficha de interacción en el lugar señalado. Cuando dispongáis de los suministros necesarios, un investigador podrá interactuar con esta ficha para escapar. De los suministros necesarios. Vamos a tener que entrar a por los suministros. Qué pinta, ¿eh? Otra criatura emerge de entre las olas, atraída por el aroma de vuestro miedo. Aparece un monstruo profundo en el lugar señalado. Qué bien, ¿eh? Creo que del barco no salimos, ¿eh? Yo, por lo menos, si salgo, salgo muy horrorizada. Que lo sepas. Ya está. Ya está. Yo creo que aquí había oscuridad también. Pero es que no nos ha dado tiempo a verlo porque... Sí, tendría sentido, ¿eh? Todas las de barco tienen oscuridad. Vale. Pues mitos, ¿no? Pues ha quedado buen día. Bueno. O buena noche, más bien. Venga. Dale al inventario primero. La de la masa a la izquierda. Esta. El calendario sideral este, sí. Vale. Este era la de... El investigador que posee el fragmento tiene la oportunidad de sufrir una de horror al comienzo de la fase de los mitos para volverse inmune a las semillas estelares durante esta fase. Pero si hago eso, no es el momento. ¿No? Porque entonces te va a dar a ti. Sí, claro. Entonces no, venga, no lo hago. Y la de abajo, la siguiente, la segunda, que era, esta era la estatuilla. Esta, el investigador que posee el horror de arcilla tiene la oportunidad de mover a cualquier cantidad de monstruos un espacio hacia sí mismo. Al final de la fase de los investigadores, cualquier cantidad, ¿eh? Sí. Si lo hace, al final de la fase de los investigadores, si lo hace, cada monstruo que se haya movido de este modo sufre 3 de daño. Bueno, pues el profundo no va a durar mucho. Vale. Y el otro que era al comienzo de tu fase, tienes que Sí, sufrir tengo 12 que... daños. Sí. Vale, ya está. Dale. ¿Ya? Sí. Venga. Tommy Murdon. Contempla fascinado un complejo mecanismo que tiene las piezas internas al descubierto y extiende la mano para tocar sus relucientes engranajes. Tommy Murdon se mueve 2 espacios hacia la cubierta 1. Vale.
Luego, Ya, ya. si Tommy Muldoon está en la cubierta 1, el mecanismo se acelera de repente y su mano queda atrapada en los engranajes. Y sufro 3 de daño. Mira. 1. Espera. Yo tenía cosas aquí. Cuando sufres al menos una de horror, no. Si te mueves más de un espacio como parte de una acción de movimiento, así que esto no me afecta. Porque no es una acción de movimiento. Vale. Vale, me muevo, pero no me pasa nada. ¿Cuántas me tengo que mover? 2. 2 hacia aquí. Sí. Hacia esta, ¿no? Sí. O sea, me va a hacer 1 y 2. Sí. Vale. ¿Y ahora qué me das? Pues como estás en la cubierta 1, Ujú. el mecanismo te pilla la mano Ujú. y tienes 3 de daño anulados por observación. Por observación, que tengo 4. 4. Bueno, de todas formas tengo la cosa esta que me protege en la fase de mitos, ¿no? Me protegía 2 de daño. Entonces, con sacar un éxito, lo tengo solucionado. ¡Vamos! Saco un éxito y como la diadema me evita 2 de daño durante la fase de mitos, no me pasa nada. No te pasa nada, muy bien. La semilla estelar. Se mueve un espacio hacia el investigador más cercano. Esa eres tú. Ahora sí. Ahí está contigo. ¿Qué ha hecho? Ha entrado en mi espacio. Pero No, pero cuando aparezca. aparece no te tengo que estar arriba. Sí, me he venido arriba. Luego ataca al investigador de su espacio o de un espacio adyacente que tenga la puntuación más alta de vida. Te toca. El monstruo ataca. La imposible bestia te lanza un rugido y parece como si el sonido cobrase forma física. Sufro 2 de daño y 1 de horror. La de horror va a ser la clave. Bueno, joder. Anulados por voluntad más 1. Si sufres al menos 1 de daño, tu comprensión del universo se quiebra. Tan fácilmente como tus tímpanos. Madre mía. Venga. Voluntad más 1, esos son 4, ¿no? Sí. 2 de daño y 1 de horror. Bueno, 3 éxitos. Pues ya está. Anulado todo. Vale. El profundo. Se mueve 2 espacios hacia el investigador más cercano. A ti. Ese soy yo. Está aquí. Sí. Luego ataca al investigador de su espacio que haya sufrido más horror. El monstruo ataca. El profundo se agazapa y emite un horroroso canto de rana antes de saltar sobre ti. Agilidad 1. Bueno, tengo agilidad 4. No he tenido tiempo de gastar la acción esta para mejorar la agilidad. Mira tú por dónde. Te iba a venir bien. Sí. Bueno, 1, justito, Bien. pero superado. Vale. Si superas la tirada, de algún modo logras evitar su terrorífico ataque. Muy bien. Pues ahí estamos. Cada investigador debe resolver una tirada de horror contra el monstruo con mayor puntuación de horror que esté a su alcance. Cuando todas las tiradas de horror se hayan resuelto, pues pulsamos el botón de fin de fase. Vale. Este está a mi alcance. Y este también está a tu alcance, pero bueno, entiendo que el horror más alto será el de la semilla. Vale, la semilla tiene horror 8, que es más alta, y como está al alcance de los dos, pues tenemos que hacer la tirada de horror contra la semilla. Venga, le doy a continuar. Semilla. Resolver tirada de horror. Venga. Voy yo primero. Venga, Estoy primero, más sí, cerca. estás ahí, Me horroriza más que a ti. El aire parece escasearse alrededor de la criatura y pronto tienes dificultades para respirar. Te arde la piel y un intenso frío te llena el estómago. Fuerza 2. Fuerza tengo 3. Vamos. Oh. Pues... si superas la tirada va a ser que no. Si fallas la tirada, intentas gritar, pero un escalofrío te recorre el cuerpo y vacías el contenido de tus tripas en el suelo. Sufres 2 de horror y adquieres el estado desconcertado. Pues 2 de horror. Venga. Con una me vale, ¿eh? Ya, pero tienes que llevarte las 2. Sí. Y el desconcertado. Y son boca arriba. Sí. Voy a por la primera. Mientras que buscas el estado desconcertado. Ya lo tengo. Susto menor. Venga. Sin efecto adicional, pon esta carta boca abajo. Y la otra. Bien, porque esa te la quitas. Y la siguiente. Reacción instintiva. Adquieres el estado envenenado. Luego descarta esta carta.
¿Y tienes cuántas? ¿Tienes ya? Sí. Espera, tengo el desconcertado. Ujú. Vamos por turnos. No puedes gastar pistas para convertir resultados de dados ni para realizar pasos de rompecartas adicional. Bueno, estando en la oscuridad Al tampoco. final del turno. Descarta esta carta al final de tu turno. Bueno, Bueno, no tan mal. siguiente turno te la quitas. Y el envenenado. Al final de tu turno sufres una de daño boca abajo. Luego da la vuelta a esta carta. Vale. ¿Qué pondrá detrás? Pues no quiero saberlo. Paso. Vale, y tengo de horror, tengo ya 7. Así que me toca volverme loca. Te vuelves loca, así que descartas todas las que están boca abajo. Bueno, te quedas solo con una y te coges una de estado loco en secreto. Sí. Esta no os las voy a enseñar, la de loco. Siempre se la ponemos aquí, que la vean ellos. ¿No? No, Así porque es. tú la ves. No, hombre, yo no la veo, yo me tapo los ojos. Espera que la vea yo, ¿no? Sí, pues mirarla, pues mirarla. Bueno, pues ahí está. Esta es mi carta. Vale. La voy a quitar. Vale. Espero que no sea. Vale, me toca a mí, ¿no? Tirada de fuerza 2. Tengo 4 de fuerza. Es muy interesante. A ver si fallas o qué, porque es que... ¿Por qué no fallas? No, porque yo he hecho 1000 cosas. Tengo 2 Ahí está, estados. fuerza 2. Tommy Muldoon es insuperable. Sin duda. Yo es que Si sufrí... superas la tirada, consigues recuperar el suficiente control de tus facultades para incorporarte. Pon boca arriba una de horror, no tengo. Luego sufres una de horror boca abajo. Venga. Una de horror así porque sí, no me parece. No me parece correcto esto. Uy. Va. Ya está. Pero tú ¿por qué has tirado? Si es mi esta. Ah, que era la tuya. Claro, es mi tirada. Vale. Perdón. Era mi tirada Vale, de vale. horror. Sí, pues continúa. Pues Ahora toca la tuya. Claro, qué envidiosa, como a mí me ha salido bien, ¿sabes? Ah, te sale la misma. Es la misma. Pues mira. Bueno, pues no me vale la tirada. Joder. Sí, me venga, vale la tirada. Pues volvemos, ya está. Ya tengo la de horror de antes. La- Ya está. Pues finalizamos los mitos. Finalizamos los mitos y yo ahora tengo que hacer cosas, ¿no? Tenemos que cargarnos a esta gente y coger provisiones. Vale. Venga, empiezo yo. Vale. Entonces tengo que hacer lo de la diadema, ¿no? Que tenía que hacer alguna prueba, ¿no? Para evitar el daño. Lo de la diadema. Claro, empezaba mi turno y sufría 2 de daño. Ah, sí. 2 de daño boca abajo, ¿no? ¿Eran? A ver, Se los espera. podía evitar. Con fuerza. Era... Sí. Sí. 2 de daño boca abajo anulados por fuerza. Venga, Voy. que esta es la tuya. Uf, Pues no lo evito. ¿no? No, tengo... Usa mi bueno, espera, pega, tengo a Becky, claro, tengo a Becky. pero no estás atacando. Puedes usar Da igual, Becky pues una vez por ronda en cualquier cosa. Me da confianza. Vale. Te lanzo un dado. ¡Ahí está! Sí, señor. 2, no me pasa nada. Te iba a dar si no mi habilidad. No me pasa nada. Genial. Vale, ahora me toca. No hemos dicho que empezábamos a ver. Vamos a ver. Puedo atacar a los dos. Yo hago daño 4. Vale, luego en la fase de mitos puedo hacer lo del calendario. Y a esta sí la muevo para acá. ¿No? Es al principio de la fase de ¿Y mitos. por estar en oscuridad no te afecta? Ah, no puedo relanzar dados, ¿no? Bueno, no podía utilizar pistas. No puedes usar pistas. Pero... Vale, entonces ataco a este. 1 o 2 veces. Porque no creo que lo mate. ¿No? No sé cuánto tendrá de vida. Pues te lo digo. Seis. 6. Le hago 4. Salvo que salga un efecto muy bueno. No le mato. Tendría que atacarle 2 veces. Pero bueno, le ataco 1 o 2 ¿Te vas veces. a atacar? Sí. Y luego, al principio de la fase de mitos, sufro una de horror para hacerlo del calendario. Y a esta la muevo 1.
te la quito de encima Mm, y sufre 3 de daño. Más lo que tú la hayas atacado, más lo que tiene, a ver. ¿No? Vale, Venga, pues ataco al profundo. venga. Con Becky, ¿Y Becky qué es? mi escopeta. ¿Arma de fuego? Sí. Es lo que necesito saber. Ah, sí, es un arma de fuego. Ahí está. Arma de fuego. Adoptas la postura de un tiro profesional, apuntas y disparas con agilidad, que tengo 4. Joder, tengo que mejorar la agilidad. 2. Si supero la tirada, la corrección de tu técnica se ve premiada con impacto directo. El monstruo sufre el daño del arma. Así que no le voy a matar, sí, espero darle. 2. 2. Así que le hago 4 de daño. 4. Vale, vuelvo a atacarle. Segunda acción. Espérate. Vale. Atacas otra vez. Sí, Con arma de fuego. sí. Igual. No, No. no lo consigo esta vez. Usa la mía. Una vez por ronda. Ah, bueno, pues utiliza la de una vez por ronda. Lo otro fue hacia el principio de la ronda también. Claro. Pues utilizo tu Y tú habilidad. ya la tuya la habías usado, ¿no? Sí, la utilizo al principio. Y es también una vez por ronda, ¿no? Tienes la oportunidad de volver a lanzar un dado una vez por ronda. Pues utilizo tu habilidad, pero no consigo darle. Pues le permite salir indemne. Bueno. Turno de Minzipan. Venga, voy a atacar a la semilla estelar. Es verdad que no puedo usar la carabina, Sí, porque la carabina era a 1 de distancia, en su espacio no puede. pero voy a invocar tormenta. Vamos a invocar la tormenta. A ver. Que es hechizo, Sí. ¿no? Atacar con un hechizo. Con un hechizo. Vale. Venga, la visión de la criatura te llena de pavor, pero concentras ese miedo para rechazarla. Sabiduría 2. ¿Cuánto tienes? 3. Uf. No hagas puff cada vez que hago algo. No, es que... Bien, Venga. bien. Golpea a la bestia, el monstruo sufre el daño del hechizo, que son 4, si no me Y equivoco. después muévelo un espacio para alejarlo de ti. Qué bien me viene eso. Luego da la vuelta al hechizo con el que se ha atacado. Lo alejo. Vale. Y ahora hay que darle la vuelta. Darle la vuelta. Los negros Nubarrones. nubarrones descargan rayos y truenos sobre vosotros. Sufres 1 de daño y el monstruo sufre 1 de daño adicional. Luego descarta esta carta y ganas otro hechizo. Invocar tormenta. Pues haces 1 de daño. Vale. Yo sufro 1 de daño. ¿Me ponía boca abajo o algo? Sufres 1 de daño. Pues un de boca arriba. Y le vas a volver a atacar, ¿entiendes? Sí. Dame 1 de daño, por favor. 1 de daño, Boca arriba, claro, hombre. Que no nos falte. Herida grave. Sufres 1 de daño adicional boca abajo. Luego pone esta carta boca abajo. Estás... Estoy con 5 ya, Una. cuando merece. Eso. Y otra. Voy a acabar de loca, herida y de todo. Vale, vamos a ver un segundo. No le he añadido 1, ¿no? Sí, las has añadido. Que le quedan 3. Cuatro. No, 3. Le quedan 3 de vida. Y te queda otra. Y le puedo atacar a distancia. Ahora le puedes atacar con la carabina Sí. y te ahorras el sufrimiento del hechizo. Sí. Tú verás. Pues venga. Hombre, ya nos la quitamos de encima, ¿no? Sí. Si hay Vas suerte. con... Vamos con la carabina. Vamos para allá.
Atacamos con arma de fuego. Con arma de fuego. Agilidad 2. Si superas la tirada, empuñas el arma y efectúas varios disparos que, cuestión de segundos, el monstruo sufre el daño del arma. Le matarías. Si tienes éxito, le matas. No puedo convertirlo. No, porque además me has dejado a mí retirar. No. Jo. Así que nada. Vale. Se cubre antes de que pueda hacer nada. Va. No pasa nada, va a morir de todas formas. Vale. Como es final de mi turno, el desconcertado me lo quito porque se descartaba al final de mi turno. El envenenado, al final del turno, sufro una de daño boca abajo, dame otra. Verás qué risio. Madre mía. Ya estás casi, ¿no? También. Y luego le tengo que dar la vuelta a la carta. ¿A qué carta? ¿A esa? Ah, la de envenenado. Sí. Por eso te la he dado. Tus músculos se debilitan y te brotan llagas por todo el cuerpo. Fuerza 2. Voy a tirar fuerza 2 y voy... Si fallas la tirada... No me digas vale. qué pasa. No me lo digas. Déjame descubrirlo. Porque no tengo nada para evitarlo, así que me Ya. da lo mismo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole ahí! Si superas la tirada, te clavas la aguja en la zona de la piel que aún sigue intacta. Descarta Descarta esta esta carta. Vale. Bueno. No, pues nada. Se ha esquivado ahí. Sí. Vale. Consigo librarme del envenenamiento. Por lo menos he aceptado algo. Vale. Fase de mitos, ¿no? Fase de mito. Dale al inventario. Porque esto creo que era, ¿no? El calendario sideral era al principio de la fase de mitos, ¿no? Creo que sí. El bestero que posea tiene la oportunidad de sufrir una de horror al comienzo de la fase de los mitos para volverse inmune a las semillas estelares durante esta fase. Vale, entonces esta no es. Dale a la estatuilla. El investigador que posea el horror de arcilla tiene la oportunidad de mover a cualquier cantidad de monstruos un espacio hacia sí mismo al final de la fase de los investigadores. O sea, ahora. Sí. Si lo hace, cada monstruo que se haya movido de este modo sufre 3 de daño. ¿Vale? Entonces, lo hago ahora. Vale. Vamos a ponerlo por aquí. Y entonces, la semilla estelar se va a mover 1 y tiene que sufrir 3 de daño. Venga, pongo la semilla estelar. 1, 2 y 3. Confirmamos. Y listo. Y nos hemos quitado al bicharraco coste en medio. Que es otra cosa. Vale. Todavía tengo que suplir al profundo, pero bueno. Andy está flipando. Andy está ahí mirando diciendo, esta gente, las que lía allá donde van, lían unas. Bueno, fase de mitos. Venga. O sea, sí, fase de mitos. Antes no habías reparado en ello, pero hay algo extraño en las paredes de esta habitación. Este evento de los mitos afecta a todos los investigadores que se encuentren en la proa. Pues ahí estamos, en la proa. No, yo estoy en la cubierta. Yo sí. Tú estás en la proa, yo no. Pero eso vete lento. Cuanto más las examinas, más amarillentas te parecen. Y ves una serie de horribles surcos que se asemejan a marcas de garras. Sufres 2 de horror anulados por voluntad. Venga. Voy allá. Toma. Pues 2 de horror. Dame 2 de horror, que son boca arriba. Son boca arriba. Es que menudo festival lleva principal. Así te lo digo. Llevas un festival que no... No, y ahora estoy con las heridas. Terror incontenible. No. Sufres una de horror adicional boca abajo. Luego pone esta carta boca abajo. Así que esta boca abajo. Y dame otra. Y otra boca abajo. Sí. Y te queda otra. Y me queda una para herido, ¿eh? Una boca arriba, ¿no? Te quedaba, de horror. Eran 2. Sí. Sí. Histeria. Pon boca arriba una carta de daño. Luego pon esta carta boca abajo. Tú verás.
Esta misma. Esta no la sé qué pones es. boca abajo. Y esta vamos a descubrir qué la pasa. No tiene buena pinta. Tímpano perforado. Lanza un dado menos cuando estés resolviendo una tirada de agilidad. Claro, tienes el oído mal, no tienes el equilibrio. Vale. Y la mantengo boca arriba. Por lo menos no me ha dado otra, que sería lo malo. Sí, Porque ya llegaría a 7. sí, eso sí. Sí, o... Sí. Otro adversario aparece en la noche, posiblemente atraído por la enigmática perfidia de Tillinghast. Aparece un monstruo alma en pena en el lugar señalado. Bueno, ya hemos puesto el alma en pena. Que hay que hacerle una de daño en cuanto podamos. Sí, en Porque cuanto ha aparecido al podamos. alcance de Mincipan. El monstruo profundo se mueve 2 espacios hacia el investigador más cercano, está conmigo. Luego ataca al investigador de su espacio que haya sufrido más horror, pues ese soy yo. Que me ataque entonces, a ver. El monstruo ataca. Vale. El profundo se agazapa y emite un horroroso canto de rana antes de saltar sobre ti. Agilidad 1. Tengo 4 de agilidad. ¿No? Madre mía. Venga. Bueno, Bien. superada. Venga. Evita su terrorífico ataque. Venga. Continuamos. El alma en pena. El pena se mueve hasta 2 espacios para situarse al alcance Le de costó tantos el uno. investigadores. Bueno, Ya aprovecha. como sea posible. 2 Entre espacios. tuyo, tiene que ser. No, con meterse contigo ya vale. Porque el alcance es hasta 3. Vale. ¿Sabes? O sea, hace así. Bueno, de hecho, 1, 2 y 3 no se tiene ni que mover. Vale. ¿No? Pues te dice. Se mueve hasta 2 espacios para situarse al alcance de tantos Está. investigadores como sea posible. Ya está. No hace falta. Luego ataca al investigador que haya sufrido más horror que esté dentro de su alcance. Yo tengo 4. Yo tengo una, pues esta te toca. Ay, madre, ay, madre. El monstruo ataca. Intipan. Defiéndete. Sí, dice. La aparición chilla y te acomete, desvaneciendo una espada desenvainando una espada espectral de su harapienta figura. Sabiduría 3. Ostras, esa es difícil, ¿eh? Venga. Vamos, Mincipan. Pues fracasamos. A ver qué es lo que pasa. Si superas la tirada, no. Si fallas la tirada, la criatura hiende el aire con un tajo de su espada y una herida similar aparece en tu cuerpo. Sufres 2 de daño. Que bueno, sobrevivimos, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo vas a sobrevivir a 2 de edad? Claro que sobrevives. Te quedas herida, pero sobrevives. Ah, no. No, hombre. 2 de daño boca arriba, claro. En fin, no sé. Tommy Muldoon está flipando y dice yo aquí con un profundo y tal. No me pasa nada. Es una cosa de locos esto. Mareada. ¿Vale? Pon boca arriba una carta de horror. Luego pon esta carta boca abajo. Vamos a ver qué te pasa ahora. Histeria. Pon boca arriba una carta de daño. Luego pon esta carta boca abajo. Es un bucle muy idioso este. Sufre una de horror adicional boca abajo. Y luego pon esta carta boca abajo. Dame una Esta de boca por abajo. Ahora esa sí que es peligrosa. Estás a falta de una, ¿no? No, de 2. De horror, para ya morir. Esta se le ponía boca abajo. Sí. Me tienes que dar una de error boca abajo, ¿no? ¿Por qué? ¿No me has dicho que sufra una de error boca abajo? ¿Y no te la ha dado ya? No. No me has devuelto la mía, Ostras, pues toma. ¿no? Pues toma. ¿O me la has dado? Ah, no, sí, porque era esta. Vale, sí, nada. Sí, que me he liado yo. Ay, madre. No, que me queda otra de daño, pero no me has dado una. Solo me has dado una y hemos entrado en el bucle de pon boca arriba, pon boca arriba una de horror, la de horror me ha hecho poner boca arriba una de daño. Y Pues conmoción cerebral. Descarta una pista. Luego pone esta carta boca abajo. No tiene no pistas. tengo pistas. Vale, pero tengo muchas de daño ya. ¿Cuántas tienes de daño? 3, 3, 6, 7, 8. 8. Pues descartamos todas las que están boca abajo. Te quedas a la que tienes boca arriba. Y estado herida. Estás ya para morir de cualquiera. De Ya, dolor. pero yo voy así por la vida. No me ando con cosas a También mí. resignado. No puedo realizar la acción de movimiento más de una vez en cada ronda.
Bueno, ya te puedes mejor, te mueves casi mejor que yo incluso. Pues ya está, ya estoy herida ahí. No sé si la quieres enseñar a todo esto. Nada, que la ponemos para que vean que estás súper herida. Ahí está. ¿Vale? ¿Ves? La de movimiento no la puedo hacer más de una vez en la ronda. Pues no me parece tan malo dentro de lo que llevo encima, ¿sabes? Sí. Vale. Pues ya está. Continuamos. Oye, pero la de daño se la ha llevado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada investigador debe resolver una tirada de horror contra el monstruo con mayor puntuación de horror que esté en su alcance. Este que tiene 6. Sí, era alma en pena. Vale. Hay que resolverla. ¿Quién la resolvió primero? Yo que estoy más cerca, ¿no? Venga. Tirada de horror. El espíritu abre la boca de par en par. Sus afilados dientes se separan para dejar al descubierto una luz brillante medio oculta, por centenares de patas que no dejan de moverse. Un torrente de arañas brota de las fauces abiertas del fantasma, que no deja de reír mientras retrocedes frenéticamente. Sufres 2 de horror, ojo, que te tumba. Anulados por voluntad -1. Vamos con eso. Por voluntad -1 son 2. 2. Tienes que sacar al menos un éxito, porque tienes 5 de horror. ¿No? Sí. Venga, por favor. Vamos, Mincipan, a lo que estamos. Lanza. Uf. Si sufres al menos una de horror, muévete un espacio para alejarte del monstruo alma en pena. Venga, pues te alejas un espacio, no te tires al agua. Tampoco es eso. Oye, visto lo visto, me va mejor en el agua, ¿eh? Y te llevas una de Sí. De horror, ¿no? Boca arriba. Qué Max Ball, ¿eh? Es que... A ver, con una... O sea, no cae. Pero si esta te hace coger otra, sí, ya... podría pasar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Arrebato de locura. Adquieres el estado retenido. Luego descarta esta carta. Venga. Bueno, venga, va. Venga, que me faltan estados. Madre mía, Mincipan. Pero si yo lo hago para que vean la cantidad de estados que se pueden coger aquí. Ya. El retenido. Venga. No puedes moverte voluntariamente. Descarta esta carta. O sea, el próximo turno no te mueves. Bueno. Básicamente. Lo complica un poco, la verdad. Ya está. Bueno, ya está, voy a darle. ¿Sí? Ahora me toca a mí, que entiendo que va a ser igual. Vamos a verlo. Pues yo he entrado en una dinámica muy mala. Ya. Una tirada de horror. Venga. Era distinta, ¿no? Parece como si todo a tu alrededor retrocediese en el tiempo. Al escuchar los alaridos del fantasma al revés, logras discernir una y otra vez las palabras ayúdame, Mincipan. Ayúdame, Mincipan. Pues sí, está Mincipan a chapoco. En tono chillón y suplicante. Pero, oye, que no quiere decir que a mí no me pidan ayuda, que yo estoy chapoco. Sufres 3, pero las 3 de horror las sufres de Mincipan, ¿no? No. Anulados por voluntad. Voluntad tengo 3. ¡Vamos, Tommy! Bueno, sufro solo una. Sufro solo una. Vamos para allá, a ver qué te pasa a Tommy. Adquieres el estado envenenado. Espera. Luego descarta. Yo tenía cosas aquí. Venga. ¿No? No tenía yo aquí cosas. Sí, Esta era para moverlos. Esta era para hacerles daño. Esta me evitaba el dolor. Dice, cuando sufras al menos una de horror, adquiere el estado desconcertado. O sea que me llevo 2 estados. El envenenado y el desconcertado. Y esta la descarto. Bueno, al menos la descarto. Venga, envenenado y desconcertado, ¿quieres también? Sí. El desconcertado es simplemente para lo de las lupas, ¿no? O sea, para investigaciones. Y la descartas al final del turno. Y el Vale, envenenado al final del turno se le daba la sufres vuelta. una de daño boca abajo. Luego da la vuelta a esta carta. Mm. Y cuando lo sufro, al final de mi turno. Sí, todavía te queda. Vale. Pues ya está. ¿Bien? Sí. Pues ya está. Vamos a finalizar mitos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues continuaremos la aventura en el próximo domingo de aventuras. A las 5 de la tarde tendremos lo que creemos que va a ser la resolución final, porque no tenemos el cuerpo para muchas fiestas, ¿eh, Mincipan?
a Metipan como para que la den un sustito. Y se muere. Pero bueno, nunca se sabe, lo mismo conseguimos... Yo soy de remontar. Nunca se sabe, le podemos dar la vuelta. Así que no te pierdas nada de esto y suscríbete. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.